Shalom familia, feliz noche para todos, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Eterno por este momento especial de compartir con todos y cada uno de ustedes la bendita palabra del Eterno. Les recuerdo que estamos en las noches del miércoles, hemos denominado como escudriñando las escrituras, y ya tenemos algunos meses de estar impartiendo un seminario que le hemos llamado Pablo y la ley, basado sobre todo en lo que es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y es importante a todos los hermanos nuevos o los que nos miran por el YouTube también, donde estamos subiendo estas enseñanzas, que lo puedan ver desde el comienzo, porque realmente, como vimos al principio, Pablo, dice el apóstol Pedro, que Pablo es difícil de entender. El nivel académico, el nivel de conocimiento de las Sagradas Escrituras que tenía el apóstol Pablo, para ese entonces, hermano, poco lo tenían. Y por eso dice Pedro que Pablo habla y dice cosas que son difíciles de entender en todas sus cartas, que los indoctos y los inconstantes tuercen. Los indoctos, ¿qué es un indocto? Un indocto es una persona que no estudia. Entonces, eso es un indocto. Una persona que no estudia, simplemente muchas veces cuando se agarra un versículo por aquí, otro versículo por allá, y se hace una exégesis y no una exégesis, y es donde surgen las falsas doctrinas, que hay que tener mucho cuidado con eso. En este estudio que estamos llevando a cabo de Pablo y la ley, estamos tratando, amados hermanos, de enseñar a la luz de las Sagradas Escrituras lo que realmente el apóstol Pablo enseña en todas sus cartas. Bien, oramos y damos inicio. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamin, Benatan Lanu et Toratu, Baruch Atah Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Nos ponemos en tus manos, Rey de los cielos, para que seas tú que nos guíes a través de tu Ruach HaKodesh, que nos traigas sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu santa y bendita palabra, que nos dé la capacidad de entenderla, de ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a los demás. Gracias por cada hermano, hermana, amigo y amiga que nos escucha a través del YouTube, y nuestros hermanos de Kehilá Casa Israel que se encuentran aquí reunidos juntamente conmigo escudriñando las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por todos y cada uno, que sean altamente bendecidos en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria a su nombre. Comparto el material, invitándoles también, familia, para que ustedes puedan ser parte de nuestro canal de YouTube y que puedan asimismo suscribirse y compartir, dar un like y compartir con sus familias, amigos de cada una de estas enseñanzas. Bien, hoy vamos a iniciar con el tema número 11. El seminario se llama Pablo y la ley. Amén. Y es el tema número 11, y este tema le he puesto por título: la Torah es nuestro guía o nuestro tutor. Amén. O nuestro ayo. Son palabras que aparecen dependiendo de la versión que se lea. La palabra tutor, ayo o guía es prácticamente lo mismo. Un tutor, un maestro, un guía. Amén. Eso es la Torah. Bien. En el tema anterior hablamos de dos conceptos muy importantes que Pablo utiliza en cada una de sus cartas, que si no se dejan bien claros a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a malinterpretar lo que Pablo está hablando en sus cartas. Si no entendemos los conceptos claros que Pablo está diciendo, es donde surgen esas malas interpretaciones. Por ejemplo, en el tema anterior, el tema número 10, que se titula Vivir en el Espíritu versus las obras de la ley. Amén. Es por eso que explicamos lo que significa vivir en el Espíritu versus o qué cosas son las obras de la ley. Amén. Porque si usted no sabe qué significa estos dos conceptos, o si piensa
que estas cosas se dan a entender por sí solas, entonces involuntariamente estarás cayendo en una mala interpretación del texto bíblico y por lo tanto en una falsa doctrina. Entonces, el tema anterior, si usted no lo ha visto, yo le invito que vaya al canal de YouTube en Roé William Castro y busque el playlist. Hay un playlist allí que se llama Pablo y la Ley. Y si no lo ha visto todo, pues lo invito a que lo vea desde el número 1. Y se ha venido llevando la secuencia. El número 10 es vivir en el Espíritu versus las obras de la ley. Le aseguro que si usted no lo ha visto, usted se va a dar cuenta y va a entender qué es vivir en el Espíritu a la luz de la Escritura. No de lo que dice un pastor, un apóstol o un profeta de los que hay por ahí hoy en día. Vivir en el Espíritu no es hablar lenguas. Vivir en el Espíritu no es simplemente congregarse. Vivir en el Espíritu no es danzar, no es tocar pandero. Vivir en el Espíritu, como lo estuvimos viendo en ese tema, habla de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Vivir conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a la ley de Dios. Amén. Es por eso que explicamos lo que significa vivir en el Espíritu y qué cosas son las obras de la ley. ¿Ok? Eso debemos de entenderlo bien para no caer en una mala interpretación y por lo tanto en una falsa doctrina. Ya con el entendimiento de qué cosas significa vivir en el Espíritu y qué cosas son las obras de la ley, se dará cuenta de que toda la carta a los Gálatas tiene un sentido muy distinto al que nos enseñaron. Vivir en el Espíritu entonces es vivir conforme a la ley de Dios. Y que las obras de la ley, según lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, nos está o está dirigiéndose a los Gálatas, las obras de la ley son los mandamientos impuestos por los hombres. Entonces, no es lo mismo la ley o la Torá que las obras de la ley. Son dos cosas que aunque pareciera en un principio cuando usted la lee que se refiere a lo mismo, no señor, no significa lo mismo. Vivir en el Espíritu es vivir conforme a la Torá y las obras de la ley es vivir conforme a los mandamientos de los hombres. Entonces, ya con el entendimiento de qué cosa significa vivir en el Espíritu y qué cosas son las obras de la ley, se dará cuenta de que toda la carta a los Gálatas tiene un sentido muy distinto al que nos han enseñado. Entonces, con este entendimiento y con esta pequeña introducción, vamos a ir al texto de Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Otra versión dice: ¿quién os hechizó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como lo vimos en el tema anterior, la palabra verdad, que en el hebreo es emet, ¿ok? Esta palabra verdad, según el Salmo 119, 142, es la Torá. ¿Ok? ¿Qué dice el Salmo 119, 142? Tu justicia es justicia eterna. Tu Torá. En las versiones al español dice tu ley. ¿Ok? La ley de Dios. La Torá. Me gusta más usar la palabra Torá porque realmente Torá no significa ley. La palabra Torá lo que significa es instrucción. Dentro de las instrucciones de Dios hay leyes, hay mandamientos, hay preceptos, hay juquín. Entonces, que eso lo hemos visto en otros temas, ¿ok? Entonces, tu Torá es verdad, refiriéndose a esas instrucciones de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y Yeshua mismo se identifica a sí mismo como la verdad. Él es la Torá viviente, porque Él vino a traernos conceptos claros y concisos que el Padre
estableció en su Torá, en sus instrucciones, en sus mandamientos, en sus leyes, en sus preceptos. Juan 14:6 dice, les dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Cuando Yeshua dice, yo soy la verdad, está diciendo que Él es la Torá viviente, la Torá encarnada, la Torá hecha carne, la Torá hecha vida, la Torá hecha manifiesta en un hombre llamado Yeshua, que nos vino a enseñar la Torá. Por eso Él dice, no crean, ni se les ocurra que yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Yo he venido a darles la interpretación correcta. Él vino a que se cumpla esa Torá. Entonces, ayer, por cierto, una persona que nos trajo aquí a la casa me hizo una pregunta y me decía, es que ya no hay ley. Ya no hay, ya el Antiguo Testamento pasó. Y estuvimos conversando como 10 minutos aproximadamente y se fue. Porque se quedaron sin argumentos. Le digo, entonces, ¿qué es pecado para usted? Hacer lo malo. Bueno, a su concepto, ¿qué es lo malo? Y no me supo contestar, porque ya cuando se ven encerrados, mejor se van. Entonces, hermano, no es repetir por repetir, es escudriñar las escrituras. No es, hermano, hay predicadores que se oyen bonito, tienen mucha facilidad de palabras, tienen mucho carisma, que confunden muchas veces carisma con espíritu. El Espíritu de Dios es otra cosa, el Espíritu te lleva a la verdad. ¿Ok? Entonces hay que entender qué es la verdad. Yeshua es esa Torah viviente que nos vino a enseñar. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, dice el apóstol. Recibisteis el Espíritu. Recibisteis el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Lo recibisteis por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, recordemos el tema anterior. Las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Por eso lo marqué aquí en rojito. Las obras de la ley. Recibiste el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, lo que conocemos como Espíritu Santo, lo recibiste por las obras de la ley, por guardar los mandamientos de los hombres o por el oír con fe. Entonces recordemos que recibir el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo es un acto que viene a nuestra vida en el momento en el cual nos humillamos y entregamos nuestra vida a Yeshua por medio de la fe, por medio de la emuná. Es claro lo que Pablo dice, que por las obras de la ley no se recibe el Ruach HaKodesh. No por seguir una X religión, no por seguir X dogmas de hombres, es que recibimos el Espíritu de Dios. Todo lo contrario. Entendimos también que la expresión las obras de la ley no significa guardar la Torá. Guardar la Torá o guardar la ley de Dios o guardar la ley de Moisés, dependiendo de la versión bíblica que usted lea, le va a decir así: guardar la Torá o guardar la ley de Dios o guardar la ley de Moisés, que se está refiriendo a lo mismo, guardar la ley de Dios o guardar la Torá de Dios. Las obras de la ley son una cosa y guardar la ley de Dios es otra cosa. Entonces, tenemos que tener claro el concepto para que entendamos cuando estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo, entendamos cuando está hablando de las obras de la ley. Entonces, las obras de la ley no se refiere a las sagradas escrituras. Se está refiriendo a los mandamientos rabínicos de la época del judaísmo que impusieron por encima de la ley de Dios. ¿Ok? Eso lo repito mucho porque quiero que nos quede claro a todos. Entonces,
Las obras de la ley significa desviarse de la Torá para seguir los mandamientos de los líderes judíos, en este caso hasta de los líderes cristianos. Porque como lo dije en el tema anterior, en las clases anteriores, vivir en el Espíritu versus las obras de la ley, las obras de la ley no simplemente son obras del judaísmo o leyes del judaísmo, sino que dentro del mismo cristianismo, que es otra religión apartado de la Torá, imponen a los hombres. No solamente hay que verlo desde el punto de vista del judaísmo, sino del sistema religioso que gobierna hoy en día en el mundo. Llámese católico, llámese testigo de Jehová, llámese cristiano evangélico, cristiano pentecostal, cristiano de no sé cuánto. De las más de 33,000 denominaciones cristianas que existen en el mundo. Más de 33,000. Y todas y cada una de estas denominaciones tienen sus propias leyes, sus propios dogmas religiosos dentro de el concepto de lo que ellos llaman denominación o concilios religiosos. Si hay un concilio y está apegado a lo que dice la Torá, perfecto. Pero cuando hay un concilio, una denominación que impone sus leyes y no tienen fundamento bíblico, o si te dan un fundamento bíblico pero lo interpretan a su manera, entonces, familia, esos son obras de ley también. Entonces, entendimos que también la expresión obras de la ley no significa guardar la Torá. Las obras de la ley significa desviarse de la Torá para seguir los mandamientos de los líderes judíos y en este caso hasta de los líderes cristianos. Cualquier mandamiento de hombre que no es lo que Elohim haya establecido en su palabra es una obra de la ley. Esa es la definición bíblica de la frase obras de la ley. Amén. Entonces, ¿nos queda claro qué es obra de la ley? Póngame ahí en el chat, sí o no, por favor. ¿Entendimos qué es obra de la ley? ¿Y qué es guardar la Torá? Amén. Perfecto, perfecto. Entonces, seguimos. Perdón, Gálatas capítulo 3, versículos 2 al 3. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Mire qué tan enojado está el apóstol Pablo. Recordémonos y tenemos que ubicarnos a quién le está dirigiendo Pablo estas palabras. ¿A quién se la está dirigiendo? A la Kehilot, a las iglesias de Galacia, a las congregaciones que él trabajó y levantó en Galacia, y que luego que él se va, vinieron gente del judaísmo a imponer las obras de la ley, y Pablo se enoja porque los gálatas están cayendo en el engaño, en la mentira, se dejaron llevar, se dejaron desviar, y Pablo está tan enojado. En el versículo 3 dice, tan necios sois. En forma de pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿qué es vivir en el Espíritu? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Seguir la obra de la... Seguir la Torá. Seguir la Torá. Eso es vivir en el Espíritu. Seguir cumpliendo con la Torá. Eso es vivir en el Espíritu. Por eso Pablo dice, tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, que ustedes que venían siguiendo la Torá, ahora vais a acabar por la carne, haciendo a un lado lo espiritual para seguir los mandamientos de los hombres. Pablo le está diciendo, ustedes comenzaron bien, se les enseñó acerca de recibir el Ruach a través de la humillación ante Yeshua y entender que ustedes son parte de Israel y que se les dio el Ruach HaKodesh para que ustedes
vivan como israelitas, guardando los mandamientos, como lo expresa Pablo a los Corintios en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. Ok, entonces nosotros no tenemos el espíritu de este mundo para seguir las cosas de este mundo. Tenemos el espíritu de Dios para guardar las obras que el Señor estableció en su palabra para que nosotros las sigamos. Amén. Sino el espíritu que procede de Elohim, que en el hebraísmo se dicen Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. ¿Ok? El espíritu de la santidad de Dios. Eso es Ruach HaKodesh. Perfecto. Entonces, Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, del sistema de este mundo, sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. Pablo dice, ustedes recibieron el Ruach HaKodesh para que entiendan. ¿Para qué recibimos el espíritu de Dios? Para entender, para que entiendan, vivan y practiquen las obras para las cuales Elohim les hizo salvos. Es decir, nos hizo salvos para que vivamos y practiquemos la Torá. Este entendimiento de la Torá no lo puede dar el espíritu del mundo. El que tiene el espíritu del mundo anda conforme a la carne, en los deseos de la carne, en los placeres de este mundo. Pero el que ya vino a Yeshua y recibe el espíritu que procede de Dios, que procede de nuestro Elohim, de Yuhei Bajei, nos da la capacidad de entender, vivir y practicar las obras por las cuales Él nos hizo salvos, para que andemos en las obras de la palabra de Dios, para que andemos conforme a los mandamientos de Dios. Por eso es que el espíritu, la Torá, el espíritu de la Torá es nuestro guía. Ok, sigo avanzando. Ustedes los Gálatas, Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Recordemos, Pablo está enojado por la condición en la cual habían caído los Gálatas, los de Galacia. Pablo le dice, ustedes, los Gálatas, empezaron correctamente, dirigidos por el Espíritu, porque ahora acaban en la carne. Y acabar en la carne significa andar en pecado, y pecado significa romper la Torá, conforme lo aclara el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que practica el pecado está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Eso es el pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es, familia, no cumplir con los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Eso es el pecado. Ahora podemos ver cómo los conceptos tienen sentido cuando lo vemos como la Biblia dice, no como lo dice el fulano o el mengano o el sutano, aunque tenga el título que tenga. Gálatas 3, versículos 4 al 5 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién es aquel que nos suministra el Espíritu? Dios, Adonai, Elohim, Yuhei Bajei, como se quiera llamarlo. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel que suministra el Espíritu, el Ruach HaKodesh, que este es Dios mismo, el Padre, y hace maravillas
milagros, señales y prodigios entre vosotros, lo hace porque ustedes están guardando los mandamientos rabínicos o los mandamientos cristianos, cualquiera que estos sean. O lo hace porque ustedes oyen con fe. Y la palabra fe aquí es emuná, fe obediente. Porque ustedes están oyendo la Torá y tienen esa obediencia en ustedes, la creen, eso es emuná, oír, creer y obedecer, eso es fe. La fe no es simplemente creer, porque la Biblia dice, establece, el apóstol Jacob establece y dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Si usted está en la fase de creer y se quedó ahí, no está haciendo nada. Tenemos que oír, creer y obedecer. Una vez más, el contexto es cuando Pablo se fue de Galacia, dejó una congregación de creyentes que escuchaban y entendían la escritura tal como a Pablo le fue revelado por el mismo Yeshua. Es decir, el evangelio de la restauración de Israel, donde el judío es uno con el gentil. Porque el gentil que habla Pablo no es el gentil común y corriente, sino que habla del gentil que creyó y aceptó a Yeshua como su Salvador, y ahora por medio de Yeshua ambos, judíos y gentiles, son un solo pueblo. Ese es el evangelio de la verdad. Ese es el evangelio de Yeshua. Y ese es el evangelio que Pablo predicaba. Que de los dos pueblos, tanto el judío que ha permanecido con Torá y el gentil que sin Torá vino a Yeshua, y ahora a los dos nos está uniendo, amén, como en la visión de Ezequiel, cuando el Eterno le dice, tómate un palo y escribe para Judá y otro palo para la casa de Israel. ¿Ok? Y lo juntó y de los dos pueblos hizo uno solo. Entonces, pero cuando Pablo se fue, ellos dejaron de lado las enseñanzas de Pablo, porque otros maestros. Hay que tener mucho cuidado, familia, a quién le estamos prestando oído. Hay que tener mucho cuidado, familia, a quién nosotros le estamos diciendo amén a todo. No a todo se le puede decir amén. Tenemos que tener mucho cuidado dónde estamos entregando nuestros recursos para que se siga predicando lo que se está predicando. Porque si usted está entregando sus recursos en un canal donde lo que se está enseñando es falso, donde lo que se está enseñando es mentira, entonces estás siendo copartícipe de una falsa doctrina. ¿Sí me entienden? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, es decir, el evangelio de la restauración de Israel, donde el judío es uno con el gentil. ¿Ok? Ese es el evangelio de la verdad, ese es el evangelio que Pablo recibió del mismo Yeshua, y es el evangelio que Pablo le está predicando en medio de los gentiles. Pero cuando Pablo se fue, ellos dejaron de lado las enseñanzas de Pablo, porque otros maestros que no entendían el evangelio, al que Pablo lo llama un misterio, este evangelio lo dejaron para seguir las tradiciones que los maestros del judaísmo les enseñaban. ¿Por qué un misterio? Porque esto hay que escudriñarlo. Hermano, yo tengo sobre 35 años más todavía de estar en el evangelio, desde el cristianismo, desde mi infancia, desde que tengo conciencia. Y he pasado por muchas etapas en las iglesias donde se oraba mucho, se ayunaba mucho, pero se estudiaba poco.
luego donde se estudiaba mucho, cuando vinieron los seminarios, los institutos bíblicos, pero se oraba poco. Y hoy la iglesia está pasando por un momento donde ni se ayuna, ni se ora, ni se estudia. ¿Cierto? Hoy todo es show. Hoy todo es luces. Hoy todo son danzas. Hoy todo son gritos. Hoy todo es música y júbilo. Nada más. Hora y media de un culto en puro brinco y salto. Ni se ayuna, ni se ora, ni se estudia. Y yo ver con mis propios ojos, lo digo porque lo vi con mis propios ojos, gente, pastores, ministros y maestros, agarrar la Biblia para allá y para acá, sentado en la banca 5 minutos antes de pasar a lo que se llaman el púlpito, a predicar. Y hoy ya ni eso. ¿Por qué? Porque ahora todo me lo revela el Espíritu. Porque a mí Dios me habla. Y entonces se van a pura disque profecía y se va el culto y la gente, como dice el apóstol, que la gente en los últimos tiempos tendrá comezón de oír. Comezón es picazón de oír. Quieren oír, pero no la palabra, sino oír lo que quieren oír. Y el espíritu de error que está en muchos de estos, por no decir todos estos predicadores y profetas de hoy en día, les hace decir lo que la gente quiere oír. Y muchas veces lo que la gente quiere oír no es realmente lo que necesita oír. Nosotros necesitamos oír la verdad. Entonces, y eso era lo que pasó con los Gálatas. Ahora, ¿por qué les enseñaba eso? Les enseñaba eso porque los maestros judíos que no entendían el misterio también sabían que los gentiles de alguna forma tenían que venir a Yeshua, pero no les habían revelado que los gentiles pueden venir a través de Yeshua porque los gentiles son de la casa de Israel. Que la casa de Israel están dentro de los gentiles. No que todos los gentiles son casa de Israel, sino que entre los gentiles está la casa de Israel. Y ellos sabían que la casa de Israel tenía que volver, no porque Yeshua lo dijo, sino porque el Señor lo dijo a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37. En la visión del valle de los huesos secos. Y el acto profético que el Señor le dice al profeta Ezequiel, agarra un palo, escribe para Judá, otro palo que diga para la casa de Israel, para la casa de Judá, y júntalos porque los dos, voy a hacer de los dos un solo pueblo. Estaba profetizado. Pero el judaísmo nunca ha querido eso. La casa de Judá ha tenido un gran celo y no quiere. Y por eso comenzaron a poner los famosos takanot, imposiciones por encima de la ley de Dios. Entonces, los maestros judíos pensaban que todo aquel gentil que venía a Yeshua tenía que pasar por el proselitismo judío, con 7 y hoy más pasos todavía, y luego hacer la Brit Milá al final, es decir, los pasos de la conversión al judaísmo, finalizando con la circuncisión judía. Con la circuncisión judía. No con la circuncisión hebrea. No con la circuncisión de la Torá. No con la circuncisión bíblica. El judaísmo practica una Brit Milá, una circuncisión para la conversión. Al final de todos los pasos y requisitos que ellos piden, usted tiene que hacer Brit Milá o la circuncisión de conversión al judaísmo, pero esa no es la circuncisión que estableció el Eterno en la palabra, no es la circuncisión bíblica. Eso a todo esto es lo que Pablo
a lo que Pablo llama las obras de la ley. Es triste, hermano. Es triste porque hoy en día hay muchos que han salido de la religión o del sistema religioso cristiano, pasaron por el puente de raíces hebreas, que hoy no me considero yo de raíces hebreas, y cruzaron hacia el judaísmo, igual que los gálatas. Han comenzado por el espíritu y terminan en las obras de la ley. Y para hacer una conversión al judaísmo, niegan a Yeshua. Muchos que yo conozco hoy en día, que salieron del cristianismo, pasaron por el puente de las raíces hebreas para llegar al judaísmo. Hoy, muchos que eran pastores, maestros, hoy están negando que Yeshua o que Jesucristo era el Mesías. Bueno, pero sabemos que es Yeshua. Hoy lo están negando. Hoy están igual que el judaísmo, esperándolo. Una persona me dijo en estos días, me dice, no, es que yo no necesito un intermediario, porque el Mesías no ha venido todavía. Una persona que por años estuvo en la iglesia predicando, Cristo viene. Por eso yo no me identifico hoy en día como raíces hebreas. Todo esto nos hace ver lo que es la Torá. La Torá, hermano, si nos despegamos de ella, si nos despegamos de los escritos del primer siglo, lo que conocemos como el Brit Hadashah o la Mishnah Nazareta, si no entendemos el Nuevo Testamento, para los que me están escuchando, si nosotros no entendemos el Nuevo Testamento a la luz de la Torá, vamos, hermanos, a fracasar. Cuando el apóstol Pablo le escribe carta a su hijo espiritual Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Segundo Timoteo 3:16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A cuál escritura se refería el apóstol? Si en ese momento no existía Nuevo Testamento, no existía el Brit Hadashah. Apenas estaba escribiendo. ¿A cuál escritura se refería el apóstol Pablo? Pues a la Torá. La Torá es las sagradas escrituras. De ahí se deriva todo lo que escribieron. Todo está basado en la Torá. Entonces, cuando hay alguien que desecha la Torá, el nuevo, no, es que eso es del Antiguo Testamento, no, eso es que de la ley, y ya la ley pasó, está perdido en el espacio. Entonces, Pablo decía, si yo les prediqué que Yeshua es suficiente para que ustedes sean israelitas, porque ser salvo significa ser un israelita, porque a través de Yeshua somos injertados en el olivo natural, ¿verdad? Y ese olivo natural es Israel. Entonces, cuando nos convertimos a Yeshua, pasamos a ser israelitas. Amén. Y Pablo lo que está diciendo, eso yo les enseñé eso. Entonces, ¿por qué cuando yo me fui, ustedes se dejaron hechizar, se dejaron embrujar por mandamientos de hombres, por las obras de la ley, y abandonan lo que Bernabé y yo les enseñamos? Pues eso no es correcto. Y Pablo estaba muy, muy enojado. Ustedes recibieron el Ruach, es decir, recibieron la salvación por fe. ¿Por qué entonces ahora piensan que necesitan seguir los mandamientos de los hombres para ser salvos? Porque lo que predica el judaísmo es que usted tiene que convertirse al judaísmo, si no, usted no es salvo.
La salvación es un regalo que Dios le entregó a Israel, sí. Eso lo sabe el judío. Pero yo no necesito convertirme a la religión del judaísmo, que se llama así. Judaísmo es la religión. Judío es el pueblo. ¿Ya? El pueblo no se llama judaísmo. Judaísmo es una religión. Yo no necesito convertirme al judaísmo para ser un israelita. Yo necesito convertirme a Yeshua. Tengo que aceptarlo a Él y por medio de Él soy injertado en el olivo que es Israel. El Israel que sigue la Torá. El Israel que guarda la Torá. Por eso Pablo dice, judío no es aquel que nació simplemente como judío. No, judío es aquel que sigue la Torá. Un israelita verdadero es aquel que sigue la Torá. Por eso es que vemos cuando Juan, en la visión del libro de Apocalipsis, habla de la sinagoga de Satanás. Y de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de sinagoga de Satanás? Se está refiriendo a judíos que no vivían conforme a la Torá. Son una sinagoga de Satanás porque están viviendo conforme a lo que vive el mundo, no conforme a lo que vive la Torá. Por eso es que la salvación, yo no necesito convertirme en judío. Yo lo que necesito es aceptar al Mesías, que dio su vida en la cruz del Calvario, para entonces yo ser parte de ese pueblo que se llama Israel. Porque la salvación es un regalo que Dios le da a Israel. La salvación no es un regalo al mundo, no es un regalo a los gentiles, es a Israel. Por eso es que Yeshua dice, nadie va al Padre o nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nosotros como gentiles tenemos que aceptar a Yeshua, convertirnos a Yeshua, aceptar su doctrina. Su doctrina es la doctrina del Padre, no es su propia doctrina, es la doctrina del Padre, es la doctrina que el Padre le enseñó, que lo que él vino a enseñar. Dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que oí decir a mi Padre, eso os enseño. Bueno, eso es la doctrina de Cristo o la doctrina de Yeshua. ¿Cuál es la doctrina de Yeshua? La doctrina del Padre. ¿Cuál es la doctrina del Padre? La Torá. Y es exactamente lo que Pablo dice. Pablo dice, la doctrina que yo os enseño es lo que Yeshua me enseñó. ¿Y qué enseñaba Yeshua? La doctrina del Padre. ¿Y cuál es la doctrina del Padre? Su Torá. Así de simple. No hay más. No te alaba la gloria del Señor, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Entonces, por eso, vuelvo y repito, el apóstol dice, ustedes recibieron el Ruaj, es decir, recibieron la salvación por fe. Porque entonces ahora piensan que necesitan seguir los mandamientos de los hombres para ser salvos. Eso es querer ser salvo por esfuerzos humanos. Y eso es imposible porque la salvación se obtiene solo por la fe en Yeshua. Yo no guardo Torá para salvación. Yo guardo Torá porque he sido salvo por medio de Yeshua. Amén. Eso es como querer ser salvo por las obras o por guardar la Torá. Eso es como poner los bueyes atrás de la carreta. No hay razón ni sentido. Entonces, primero soy salvo para poder guardar el mandamiento. Si yo no soy salvo, no puedo guardar un mandamiento. Porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios.
Ni quieren ni pueden. Pero una vez que yo soy salvo y soy lleno de ese ruaj, de ese Espíritu Santo, de santidad de Dios, me lleva, número uno, a querer entender la voluntad de Dios. Me lleva a querer estudiar y conocer la palabra de Dios. Me lleva a entender ese estudio, esa palabra de Dios. Me lleva a practicar esa palabra. Y me da tanto gozo y tanta felicidad que ahora no solamente he sido salvo, sino que ahora conozco la palabra de Dios. No solamente que la escucho, sino que la entiendo. Y que como la entiendo y sé cuál es el plan y el propósito que Dios quiere para conmigo, me lleva a practicar la Torá. Y ahora que estoy practicando la Torá, me lleva a compartirla con todo aquel que yo me encuentre. Y mi tema de conversación ya no son los chistes con los compañeros de trabajo. Ya no es hablar de mujeres o hablar de fútbol como hacíamos antes. Y no estoy diciendo que hablar de fútbol no sea malo. No. Estoy hablando que nuestro interés siempre que estamos con alguien es compartir la palabra. Con amigos, con reunión de amigos, con hermanos, con compañeros de trabajo, con familia. Que cuando nos hacen una pregunta de la palabra de Dios, me da tanto gozo y tanta alegría que ahora tengo el fundamento sólido de la palabra, el conocimiento para poder, hermanos, dar una respuesta sana y genuina conforme a la Escritura, no conforme a dogma de hombres, no conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que a mí me parece. No, porque esto no es lo que a mí me parece, es lo que está escrito. Entonces yo me tengo que esforzar por conocer lo que está escrito, lo que el Señor estableció en su palabra. No todo, hoy, hermano, no todo es agarrar una predicación y copiarla, o agarrar un PDF y sentarme y decir, mire, le voy a predicar lo que el Señor me reveló. No, no es eso, hermano. Es que hay que estudiarlo, hay que entenderlo y sobre todo hay que vivirlo. Teníamos un grupito por acá y los hermanos que estuvieron aquí conmigo. Había una persona que un día me dijo, fulano, qué malo comer cerdo, que hermano, que mire que esto, que los camarones, y se echaba a reír. Y yo le dije a esa persona, mire, no predique lo que usted no vive. No corrija a alguien lo que en usted todavía no ha corregido. No enseñe lo que usted no está viviendo. Amén, amén, gloria a Dios, Sí, amén. se lo dije. Si yo, hermano, digo, bueno, conforme a las leyes del Kashrut, que eso lo vamos a ver después de este seminario. Ok, entonces yo tengo que guardarme, porque no es simplemente el no comer cerdo, son muchas cosas más. Entonces ahora, tengo el entendimiento, tengo el conocimiento, tengo la sabiduría, el Ruach HaKodesh me ha hecho entender. Hermano, fíjese, yo con muchos años dentro del cristianismo, en institutos bíblicos, y cuando vine a Torah fue cuando vine a conocer las Escrituras. Y la alegría que usted siente cuando alguien te hace una pregunta media difícil y usted dice, wow, pero ya esto lo escuché, ya esto me lo enseñaron, ya las clases de formación ministerial o en los miércoles o en el estudio de la Parashá, ya nos hablaron de esto, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos entendido, tengo cómo responder. ¿Usted siente un gozo, siente una alegría o solo a mí me pasa? Solo a mí me pasa. ¿Verdad que siente uno un gozo? Y no es porque queremos jactarnos de que sabemos todo, no. Porque entre más estudiamos y más estudiamos,
uno se da cuenta que uno no sabe nada y que necesitamos escudriñar más. Pero que ya no nos dejan avergonzados, que ya no nos dejan callados, que ya inclusive podemos ayudar a las personas y hablarle con humildad y decirle, como se lo dije yo a esta persona ayer: hermano, usted está equivocado. Dice, ¿por qué? Porque lo que está diciendo no tiene asidero bíblico, no tiene fundamento bíblico. La palabra dice, y le saco los textos bíblicos. Y a lo último agachó la cabeza y se quedó callado, no me supo decir más nada. Me dice, otro día hablamos, me tengo que ir, y se fue. Porque no es el hecho no es de mostrarle a la persona que usted sabe más, no, es ayudarlo a salir del error. Tenemos que predicar y enseñar de esa manera, con el sentimiento y el deseo de que esta persona que está en un error, en el cual usted y yo estuvimos también, pero que hoy, gracias al estudio y a ese espíritu del Ruach HaKodesh que nos ha hecho entender, hoy podemos comprender mejor las escrituras para poder enseñar a otros. Esa es nuestra función, ese es el rol y el propósito por el cual el Señor nos ha hecho entender la palabra. No para que te la guardes, es para que la compartas. Amén. Ok, si hay algo que todavía no lo entendemos, estudiémoslo más. Amén. Preparando todo este material, hermano, uno dice, wow, de verdad que no sabía nada, no entendía nada y hablábamos locuras. Amén. Entonces, voy a terminar. Ya voy a terminar, familia. Gloria a su nombre. Entonces, dice Pablo, ustedes recibieron el Ruach, es decir, recibieron la salvación por fe. ¿Por qué entonces ahora piensan que necesitan seguir los mandamientos de los hombres para ser salvos? Eso es querer ser salvo por esfuerzos humanos, y eso es imposible, porque la salvación se obtiene solo por la fe en Yeshua. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Elohim, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Okay? La palabra fe es la palabra hebrea emuná. Es una creencia y una confianza de algo que esperas manifestado en las acciones que usted vive. Y las acciones, como lo vimos, en el mensaje de las 7 leyes, es la ley de la fe. Es apegarnos a lo que dice Elohim. ¿Ok? Apegarnos es obediencia. La Torah, la fe, cuando decimos fe, que es la palabra que se tradujo de emuná, fe. Fe, a nosotros nos enseñaron que es creer, pero fe va más allá simplemente de creer. No, fe va más allá. Fe es, familia, fe es obediencia. Oír, creer y obedecer. Eso es fe. Abraham oyó, Abraham creyó y Abraham obedeció. Sal de tu tierra y de tu parentela. Tu parentela es deja a tu familia que está viciada en el paganismo. Sal de ahí, sal de esa casa de idolatría. Sal de ahí, yo te voy a llevar a una tierra. ¿A dónde? Yo te voy a ir enseñando el camino. Abraham siguió, salió y se fue. ¿Ok? Eso es emuná. ¿Ok? Eso es apegarnos a lo que dice el Eterno. Entonces, cuando dice, esa mujer es una mujer de fe. No es una mujer de fe simplemente porque cargue Biblia, o porque dice que habla lenguas, o porque dice que ve ángeles todos los días, o porque dice que Dios le habla y que tiene el número telefónico de Dios al cielo. No. Una mujer de fe, un hombre de fe es aquel que vive conforme a la escritura, conforme a la ley, a la Torah de Dios. O sea, es obedecer la Torah incondicionalmente. Es decir, si Elohim
dice que yo debo creer y obedecer como Abraham, que creyó y cruzó el río Éufrates para hacerse un hebreo e ir a la tierra que se le prometió, entonces yo voy a creer y voy a obedecer y sería un hebreo igual que Abraham. Pablo dice que el momento en que te conviertes en un hebreo es en el momento en el cual vienes al Mesías y crees en lo que él, en el que lo envió, como dice Jesús en Juan 5:24. La palabra hebreo significa cruzar, pasar al otro lado. Y Juan, Evangelio de Juan, Jesús dice, verdad, Juan 5:24, para que tome nota. A los colaboradores del ministerio que nos dan una colaboración mensual, yo les voy a compartir este material en un chat que tengo con los colaboradores. Ahí les voy a compartir este material para que lo tengan y se vayan haciendo de este material que les va a servir de mucho. Juan capítulo 5 versículo 24 dice, verdad eterna les hablo. Todo el que oye mi palabra y confía en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no viene al juicio, sino que ya ha pasado. Esta palabra, pasado, es la palabra hebreo. Ha pasado o ha cruzado. Ha pasado. Se ha hecho un hebreo de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Entonces, usted y yo, si usted ya vino a Yeshua, lo aceptó en su corazón y está siguiendo la Torah, usted es un hebreo. Porque ha pasado de muerte a vida. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero habiendo aceptado a Yeshua en nuestro corazón, nos hemos hecho hebreos porque hemos pasado, hebreo, pasado. Hemos cruzado de muerte a vida. Por causa de que ahora has creído y obedecido la palabra, es ahí que recibes el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Y en ese instante el Ruach te inviste de poder para que quieras y puedas guardar los mandamientos que demuestran tu salvación. Eso es la ley de la justicia. Pero vienen otros y les dicen eso, que Yeshua no es suficiente para traerte de regreso a Israel y que necesita seguir el proselitismo del judaísmo, y que Pablo dice, pues entonces, ¿para qué les predique a ustedes? Ese era el conflicto que había en Galacia. Y por eso Pablo escribe lo que conocemos como la carta a los Gálatas. Y esto, familia, lo vamos a ver la próxima semana para darle conclusión a este tema. Amén. Que hemos entrado hoy para que usted y yo podamos, hermano, entender mejor estos conceptos. Amén. La Torah es nuestro guía. La Torah es la salvación. La Torah es nuestro maestro. La Torah es, hermanos, aquellos que nos lleva por la verdad. Bien, familia, si hay alguien que tiene alguna consulta, algún comentario, puede hacerlo, y si no, pues yo espero que el tema de hoy le haya sido de bendición a usted y a los suyos. Amén, amén, pastor. Bendiciones. Amén, hermano. Excelente la clase, y qué cuidado que hay que tener, ¿verdad? Con lo que Pablo exhorta a los Gálatas después de haberles predicado de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios le había indicado hacer. Hoy podríamos estar nosotros cayendo en el mismo error, escuchando muchas voces de confusión que quieren refutar lo que la Torah los explica. Exacto. Por eso, hermano, es importante que nosotros de verdad nos preparemos, estudiemos y nos llenemos de la sabiduría de la palabra. Entonces, para que podamos tener no solamente fundamento en nuestras vidas. Hay un problema dentro del sistema religioso. El sistema religioso, hermano, es muchas veces imposiciones. Imposiciones de cosas y que la gente sigue porque lo
dijo el pastor, porque lo dijo el famoso apóstol, o porque lo dijo el famoso profeta. Pero ni siquiera entienden por qué hacen lo que están haciendo, o por qué hacemos esto. Simplemente lo siguen ciegamente, porque es que es el pastor, y entonces como el pastor se supone que es un hombre de Dios, y se supone que es un hombre preparado, o porque se supone que es un hombre que Dios le habla directamente, entonces lo voy a seguir porque lo dijo. Y no es así. Si no hay fundamento bíblico, familia, de verdad, hoy hay más profetas que peces en el mar. Hoy hay más apóstoles que peces en los ríos. Y hay que tener cuidado. Nuestro fundamento tiene que estar basado en la Escritura. Para nuestras vidas, ese es nuestro fundamento. Y cuando tenemos ese fundamento, podemos enseñar y corregir cuando haya que corregir a los demás. Y como dice el apóstol Pablo, y también presentar defensa del evangelio cuando haya que defenderlo. Porque hay que defenderlo de las falsas doctrinas. Amén. Hay que defenderlo. Cuando amén, dice pastor, el amén, apóstol amén. Pedro, amén. Estar siempre preparados para cuando se nos demande razón. Tenemos que tener ese fundamento de la palabra para poder dar una respuesta sana y correcta. Amén. Bien, ¿alguien más, familia? Yo, Roy, también, Sí, ¿sabes qué ha hermanita, pasado? dime. ¿Qué nos Ajá, pasaba? ¿Qué nos pasaba? Porque me voy a incluir yo cuando estuve en el otro campamento. No sí, leemos la Torá. Yo, para mí no ha sido, no es que me las estoy dando, ¿no? Pero para mí, dejar de comer cochino, ver todas los mandamientos que el Señor dice, que el Padre dice, para mí ha sido satisfactorio saber que está todo ahí. Y lo del Shabbat también, porque yo me preguntaba siempre, pero es que aquí está, y yo no veo otro mandamiento en el nuevo pacto, decía yo, ¿dónde está que decía? Entonces, una vez me contestaron, no, que el Señor Jesucristo dijo que no sé qué, que no, que ya Él lo abolía. Y yo decía, bueno, entonces yo ujú, acomodaba mi cabeza con lo que ellos me decían, pero yo como siempre estaba leyendo el primer pacto, yo era apasionada desde que me llegué a los pies de Yeshua, yo para mí el primer pacto era el primordial. Entonces decía yo, no, pero es que aquí está y yo he leído todo eso. Entonces, en estos días me hicieron una pregunta, ¿de dónde estaba que yo no debía comer cochino? Casi me desmayo, porque cómo es y gente que predica en tarima y no sabía dónde estaba, o sea, al punto, voy al punto. No es que nos sí, sí, hacemos, que no enseñan la palabra, no enseñan Torah, no enseñan ni el primero ni el segundo. Y se lo digo yo que vengo de una iglesia que hay muchos estudios bíblicos, hay este mejoramiento de matrimonio, de duelo, todas esas cosas para que es bueno, ¿no? Que es bueno. sí, sí. Los niños están con desorden, no hay que hacerlo papá, hay talleres para todo eso. Pero mismo así, yo hacía los talleres y yo a veces me tenía que quedar callada porque decía yo no puedo estar hablando, porque en ese momento es que ellos entendían, solo los que hacen esos talleres buscan cómo estudiar la palabra, que no es lo mucho. Ay, yo creo que me estoy alargando. Gracias, Roy. Amén, hermana, amén, con mucho gusto, sí, sí, claro. Por eso le digo, cuando ya tenemos el fundamento de la palabra, podemos enseñar a muchos también, amén. Y saber distinguir, ¿verdad? También no dejarnos llevar, porque la gente a veces se suele llevar por, que el tal pastor tiene miles de personas en la congregación, ¿sí? Si nos dejáramos llevar por la cantidad de gente que hay en una congregación, pues el Papa sería el más santo de todos los santos, ¿verdad?
o el más sabio de todos los sabios, porque en una sola noche reúne a más de 1 millón de personas, ¿verdad? Entonces no es por cantidad. Ok, entonces bien, familia, vamos a orar para no quitarle, porque yo sé que hay muchos que están ya en horas avanzadas de la noche, y no quiero quitarles más el sueñito. Así que gracias por estar acá, vamos a orar y los espero el próximo viernes 7 de la noche en el estudio de la Parashá semanal. Amén. Gracias a todos por los que nos graban los audios, están excelentes. Y también, hermanos, el lunes, si el Padre lo permite, estaremos dando inicio a la escuela de formación ministerial, reiniciando escuela de formación ministerial, que tenemos un grupo aparte que se llama Formación Ministerial. Vamos a iniciar un tema que se llama Hitgalut de Elohim, la revelación de Dios, y está muy completo. Estoy trabajando estos días todavía en ello, pero va a estar muy completo, así que no se lo pierda. Si usted no está en el grupo de formación ministerial con el afán y el propósito de servir a Dios de la mejor manera, y si no está todavía, pues únase, y los que están los espero el lunes a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Bien, vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar manu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai Direi HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, gracias te damos, ponemos esta noche en tus manos, danos descanso y un reposo placentero. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia, feliz noche para todos, que el Eterno los bendiga. Shalom, Gracias a todos. Gracias. Amén, amén.